Imagina que estás en tu cama, a punto de cerrar los ojos, y alguien te susurra al oído que bajo las calles de una ciudad dividida por el odio, una familia entera se arrastró durante horas por un agujero excavado a mano, en plena oscuridad, con el corazón latiéndoles tan fuerte que temían que los soldados de arriba pudieran escucharlo. No es una película, no es una novela de espionaje. Es algo que ocurrió de verdad, y en una ciudad que durante casi 3 décadas fue partida en dos como si alguien hubiera trazado una línea sobre un mapa y hubiera dicho: de aquí para allá ya no puedes pasar. Berlín, una ciudad que hoy conocemos por su vida nocturna, sus museos, sus calles anchas y sus grafitis. Pero hubo un tiempo, no tan lejano, en que esa misma ciudad fue el escenario de una de las separaciones más brutales del siglo XX. Un muro de hormigón, alambre de espino y torres de vigilancia cortó familias, amistades, amores y vidas enteras. Y mientras ese muro se alzaba como una cicatriz de cemento en el corazón de Europa, hubo personas que decidieron que ninguna pared, por gruesa que fuera, iba a separarlas de los suyos. ¿Cómo llega una familia corriente a tomar la decisión de cavar un túnel bajo tierra, metro a metro, con herramientas improvisadas, sabiendo que si los descubrían podían acabar muertos o encerrados durante años? ¿Qué clase de desesperación, o quizá de amor, me empuja a alguien a arrastrarse por un pasadizo estrecho, húmedo y oscuro, sin saber si al final encontrará la libertad o una patrulla armada? Y sobre todo, ¿por qué esta historia apenas se conoce fuera de los libros especializados, cuando representa uno de los actos de valentía más extraordinarios de toda la Guerra Fría? En los próximos minutos vamos a recorrer juntos esta historia, paso a paso, sin prisas, como quien camina despacio por una calle antigua y se detiene a mirar cada esquina o cada ventana, cada grieta en la pared. Porque esta historia merece ser contada así, con calma, con respeto, con la atención que se le debe a quienes arriesgaron todo por algo que hoy muchos damos por sentado: la libertad de cruzar una calle. Si te interesan las historias que ocurrieron bajo la superficie de lo que conocemos, las vidas que se desarrollaron en la sombra mientras el mundo miraba hacia otro lado, quédate. Suscríbete si aún no lo has hecho. Cierra los ojos si quieres. Respira hondo. Comenzamos. Para entender lo que hizo esta familia, primero hay que entender el lugar donde ocurrió todo. Y para eso hay que retroceder un poco en el tiempo, hasta un momento que cambió la historia de Europa, y en muchos sentidos, la historia del mundo. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, Alemania quedó destruida. No solo en un sentido militar o económico, fue una destrucción profunda, casi existencial. Las ciudades eran escombros, las carreteras estaban destrozadas. Las familias habían sido separadas por la guerra, por los campos de concentración, por las evacuaciones, por la muerte. Y sobre todo ese desastre, cayó una decisión tomada por los vencedores. Alemania sería dividida. Las potencias que habían ganado la guerra, Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido y Francia, se repartieron el territorio alemán en zonas de ocupación. Era una medida que, en teoría, si pretendía controlar al país derrotado y evitar que volviera a convertirse en una amenaza. Pero lo que empezó como una ocupación temporal fue convirtiéndose, con los años, en algo mucho más permanente y mucho más peligroso. Berlín, la capital, estaba situada dentro de la zona soviética. Pero como era la ciudad más importante, también fue dividida en 4 sectores. Los sectores occidentales, controlados por Estados Unidos, Reino Unido y Francia,
funcionaban con una economía de mercado, una prensa relativamente libre y un sistema político que, con todas sus imperfecciones, permitía cierto grado de elección. El sector oriental, controlado por la Unión Soviética, se integró en lo que acabaría llamándose la República Democrática Alemana, un estado socialista donde el partido único controlaba la economía, la prensa, la educación y, en gran medida, la vida cotidiana de sus ciudadanos. Durante los primeros años, la frontera entre ambas partes de la ciudad era relativamente porosa. La gente cruzaba de un lado a otro para trabajar, para visitar a familiares, para comprar productos que no encontraba en su zona. Había tensión, por supuesto. Había desconfianza. Había propaganda de ambos lados, pero aún era posible moverse. Sin embargo, a medida que pasaban los años, la diferencia entre las dos Alemanias se hacía cada vez más visible. El oeste se reconstruía con rapidez, impulsado por el Plan Marshall y por una economía que, aunque imperfecta, generaba oportunidades. El este, en cambio, avanzaba más lentamente. Las restricciones eran mayores, los salarios más bajos, las libertades más limitadas, y cada vez más personas tomaban la decisión de marcharse. Entre 1949 y 1961, se calcula que alrededor de 3,5 millones de personas abandonaron la Alemania Oriental para instalarse en el oeste. Eran médicos, ingenieros, profesores, obreros, familias enteras que empacaban lo que podían y cruzaban la frontera buscando una vida distinta. Para el gobierno de la República Democrática Alemana, aquello era una hemorragia insostenible. No solo perdían población, perdían mano de obra cualificada, perdían credibilidad, perdían el relato de que su sistema era superior. Y entonces llegó la noche del 12 al 13 de agosto de 1961. Esa madrugada, mientras la mayoría de los berlineses dormían, soldados y obreros comenzaron a levantar una barrera a lo largo de la línea que separaba las dos mitades de la ciudad. Primero fue alambre de espino, luego bloques de hormigón. Después, un muro cada vez más alto, más grueso, más vigilado. En cuestión de horas, calles enteras quedaron cortadas. Vecinos que vivían a pocos metros unos de otros se encontraron de pronto en países distintos. Familias que habían desayunado juntas ese mismo día descubrieron que ya no podían verse. Y el muro de Berlín no fue solo una barrera física, fue un mensaje que decía: de aquí no se sale. Y ese mensaje fue respaldado con torres de vigilancia, focos, patrullas armadas, perros, minas antipersona en algunos tramos y una orden de disparar a cualquiera que intentara cruzar. Es difícil, desde la comodidad de nuestro presente, imaginar lo que significó despertarse una mañana y descubrir que el mundo se había partido en dos justo en tu calle. Que tu hermana, que vivía a 3 manzanas, ahora estaba en otro país. Que tu lugar de trabajo, al que ibas caminando cada día, ahora quedaba al otro lado de un muro custodiado por soldados con fusiles. Que la panadería donde comprabas el pan, el parque donde jugaban tus hijos, la iglesia donde te casaste, todo eso había quedado fuera de tu alcance de un día para otro, sin previo aviso, sin consulta, sin posibilidad de réplica. Eso es lo que sintieron cientos de miles de personas aquel agosto de 1961. Y eso es lo que marcó el comienzo de una era en la que escapar de Berlín Oriental se convirtió en una obsesión para algunos y en una sentencia para otros. Porque el muro no detuvo el deseo de irse. Lo que hizo fue convertir ese deseo en algo extremadamente peligroso. En los primeros días y semanas tras la construcción del muro, los intentos de fuga fueron relativamente sencillos,
Y si es que algo así puede llamarse sencillo. Algunas personas saltaron por las ventanas de los edificios que daban directamente a la frontera, antes de que fueran tapiadas. Otras nadaron a través de los canales que atravesaban la ciudad. Hubo quienes se escondieron en compartimentos secretos dentro de automóviles. Y hubo quienes simplemente corrieron, aprovechando un descuido de los guardias, rezando para que las balas no los alcanzaran. Pero a medida que el muro se fue reforzando, a medida que el sistema de vigilancia se perfeccionó, los métodos de escape tuvieron que volverse más ingeniosos, más arriesgados, más desesperados. Y entre todos los métodos que se idearon durante aquellos 28 años de división, pocos fueron tan audaces como los túneles. Cavar un túnel bajo el muro de Berlín no era simplemente abrir un agujero en la tierra. Era un proyecto de ingeniería clandestina que requería planificación, recursos, tiempo, silencio absoluto y una determinación que rozaba lo imposible. El suelo de Berlín es arenoso y húmedo, lo que significa que cualquier excavación corría el riesgo de derrumbarse. El nivel freático es alto en muchas zonas, así que los túneles se inundaban con facilidad. Y por encima de todo eso, estaba el peligro constante de ser descubierto. La Stasi, el Servicio de Seguridad del Estado en la Alemania Oriental, tenía una red de informantes que se extendía por todos los rincones de la sociedad. Vecinos que vigilaban a vecinos, compañeros de trabajo que informaban sobre conversaciones sospechosas, familiares que, a veces por convicción y a veces por miedo, reportaban cualquier comportamiento fuera de lo normal. En un entorno así, organizar una fuga era como intentar guardar un secreto en una habitación llena de micrófonos. Y sin embargo, hubo quienes lo intentaron. Se estima que durante los años que el muro estuvo en pie, se excavaron más de 70 túneles bajo la frontera de Berlín. Algunos fueron descubiertos antes de completarse. Otros se derrumbaron. Algunos fueron traicionados por informantes. Pero unos pocos, un puñado extraordinario, lograron su objetivo. Y a través de ellos, personas reales, con nombres, con rostros, con familias, consiguieron pasar del este al oeste, de la opresión a algo que, al menos en ese momento, les pareció libertad. La historia que vamos a contar esta noche es una de esas historias. Es la historia de una familia que decidió que el muro no iba a ser la última palabra, que decidió que si no podían pasar por encima, ni rodearlo, ni atravesarlo, entonces pasarían por debajo, metro a metro, palada a palada, en la oscuridad, en el silencio, con el miedo pegado a la piel y la esperanza apretada entre los dientes. No voy a inventar lo que no se sabe. Hay partes de esta historia que están bien documentadas y otras que se han reconstruido a partir de testimonios, entrevistas y registros parciales. Donde los hechos son claros, los contaremos como tales. Donde hay lagunas, seremos honestos. Y donde la historia invita a la reflexión, nos detendremos a pensar juntos. Porque esta no es solo una historia de ingeniería subterránea. Es una historia sobre los límites de lo que un ser humano está dispuesto a soportar. Sobre el momento en que alguien mira una pared de hormigón armado y dice: no, esto no va a detenerme. Berlín, a principios de los años 60, era una ciudad que vivía en un estado permanente de tensión contenida. En la parte occidental, la reconstrucción avanzaba a buen ritmo. Los comercios abrían, los cafés se llenaban, la música sonaba en las radios y había una sensación, quizá un poco artificial pero real al fin y al cabo, de que las cosas iban mejorando. En la parte oriental, la vida era más gris, más controlada, más previsible en el peor sentido de la palabra. No es que todo fuera miseria. Había trabajo, había vivienda, había educación.
Pero había también una rigidez, una vigilancia, una falta de aire que pesaba sobre la gente como una losa invisible. Las familias divididas por el muro intentaban mantener el contacto como podían. Algunas se escribían cartas, aunque sabían que eran leídas por la censura. Otras se asomaban desde edificios altos y se hacían señas a través de la frontera. Hubo quienes subieron a los tejados para gritar nombres al viento, con la esperanza de que al otro lado alguien los escuchara. En ese contexto de separación y angustia es donde debemos situar a las personas que protagonizan esta historia. No eran espías, no eran militares, no eran activistas políticos con un plan maestro. Eran personas corrientes, atrapadas en una situación extraordinaria. Personas que un día se dieron cuenta de que si no hacían algo, pasarían el resto de sus vidas separadas de quienes más querían, mirando un muro que no habían pedido y que nadie les había preguntado si aceptaban. Hay algo profundamente humano en esa decisión. No hace falta haber vivido en Berlín ni haber conocido el muro para entenderla. Todos hemos sentido alguna vez la necesidad imperiosa de estar cerca de alguien. Todos hemos experimentado la frustración de que algo se interponga entre nosotros y las personas que amamos. La diferencia es que para la mayoría de nosotros, ese obstáculo es la distancia, el tiempo o las circunstancias. Para estas familias, el obstáculo era un muro de hormigón de 3,5 metros de altura, vigilado por soldados con licencia para matar. Y aún así, decidieron intentarlo. La idea de cavar un túnel no surgía de la noche a la mañana. No era algo que alguien comentara casualmente en una cena, como quien sugiere un viaje de vacaciones. Era una decisión que se gestaba durante semanas, a veces meses, en conversaciones susurradas, en miradas cómplices y en noches de insomnio, donde el miedo y la determinación luchaban dentro de una misma persona. Primero había que encontrar un punto de partida. Un sótano, un edificio abandonado, un local comercial que tuviera acceso al subsuelo y que estuviera lo suficientemente cerca de la frontera para que el túnel no tuviera que ser demasiado largo, pero lo suficientemente lejos como para no levantar sospechas. Luego, había que calcular la dirección, la profundidad, la distancia. Sin instrumentos de precisión, sin planos del subsuelo, sin ayuda profesional en la mayoría de los casos. Todo a base de intuición, de sentido común y de una determinación que a veces resulta difícil de comprender desde fuera. Después venía el trabajo físico. Cavar. Día tras día, noche tras noche. Con palas, con picos, con las manos cuando no había otra cosa. Sacando la tierra en cubos, bolsas, sacos, lo que hubiera disponible. Y el problema no era solo cavar. Era qué hacer con la tierra. Porque cada metro de túnel generaba una cantidad enorme de escombros que había que esconder en algún sitio sin que nadie lo notara. Algunos grupos la repartían en bolsas pequeñas y la iban dejando en distintos puntos de la ciudad. Otros la acumulaban en sótanos o la mezclaban con materiales de construcción para disimularla. Todo esto tenía que hacerse en el más absoluto secreto. Un comentario imprudente, una mirada sospechosa, un vecino demasiado curioso, cualquier cosa podía significar el final del proyecto, y con él el final de la libertad o incluso de la vida de quienes participaban. Y mientras tanto, al otro lado del muro, las personas que esperaban ser rescatadas vivían sus días con una mezcla de esperanza y terror. Sabían que alguien estaba intentando abrir un camino hacia ellas, pero no sabían cuándo estaría listo, ni si funcionaría, ni si serían descubiertas antes de poder usarlo. Cada golpe en la puerta podía ser la señal de que el túnel estaba terminado o la llegada de la Stasi para arrestarlas. Esa espera
debió ser insoportable. Levantarse cada mañana sin saber si ese sería el día. Ir a trabajar fingiendo normalidad. Sonreír a los vecinos como si nada pasara. Acostar a los niños por la noche sabiendo que quizá, en algún momento de las próximas horas, tendrían que despertarlos, vestirlos a toda prisa y arrastrarlos por un agujero bajo la tierra, en la oscuridad más absoluta, hacia un futuro incierto. Es una imagen que cuesta imaginar. Y sin embargo, ocurrió. No una vez, muchas veces, en distintos puntos de Berlín, con distintas familias, con distintos resultados. La historia que nos ocupa esta noche tiene elementos que la hacen particularmente conmovedora. No fue un proyecto liderado por profesionales ni por organizaciones clandestinas con recursos. Fue, ante todo, un acto de amor familiar. Una decisión tomada por personas que dijeron basta, que decidieron que no iban a aceptar que un muro decidiera cuándo y cómo podían ver a los suyos. Pero antes de llegar al túnel en sí, antes de meternos bajo tierra junto a ellos, hay algo importante que debemos entender. Y es el mundo que existía arriba. Porque el túnel no fue solo un agujero en la tierra. Fue una respuesta a un sistema. Y para entender la respuesta, hay que entender el sistema. La República Democrática Alemana se presentaba a sí misma como un estado de trabajadores y campesinos, un lugar donde la igualdad y la justicia social eran los pilares de la sociedad. Y es cierto que había aspectos positivos. La educación era accesible, la sanidad era universal, el empleo estaba prácticamente garantizado. Pero esos logros convivían con una realidad mucho más oscura. La libertad de expresión era prácticamente inexistente. La libertad de movimiento estaba severamente restringida. Y la vigilancia del Estado sobre sus ciudadanos alcanzaba niveles que hoy resultan difíciles de creer. La Stasi, el Ministerio para la Seguridad del Estado, es considerada una de las organizaciones de inteligencia más intrusivas de la historia moderna. En su momento de mayor actividad, se estima que contaba con unos 90.000 empleados a tiempo completo y una red de informantes no oficiales que algunos estudios cifran en cientos de miles. Eso significaba que, en la práctica, casi cualquier persona podía estar siendo vigilada. Y casi cualquier persona podía ser un vigilante. Un compañero de trabajo, un vecino, un amigo de la infancia, incluso un familiar, podía estar reportando tus actividades, tus conversaciones, tus opiniones, tus movimientos. En un entorno así, la confianza se convertía en un bien escaso y peligroso. Confiar en la persona equivocada podía significar la cárcel, la pérdida del empleo, la separación de la familia o algo peor. Y sin embargo, para cavar un túnel se necesitaba confiar. Se necesitaba un grupo de personas dispuestas a guardar el secreto, a trabajar juntas, a arriesgar juntas. Y encontrar a esas personas en una sociedad donde la sospecha era la norma, era quizá el primer y más difícil obstáculo de todos. Respira hondo. Deja que esta imagen se asiente. Una ciudad partida en dos. Familias rotas. Un muro vigilado día y noche. Y bajo la superficie, en algún lugar que nadie podía ver, ahora es un grupo de personas cavando en silencio, palada a palada, hacia la esperanza. Esa es la historia que vamos a seguir contando. Pero por ahora, descansa un momento. Deja que la imagen se quede contigo. El sonido de una pala golpeando la tierra húmeda. La respiración contenida. La oscuridad. Y al final del túnel, tal vez, la luz. Ahora vamos a acercarnos un poco más a las personas. Porque hasta aquí hemos hablado de muros, de sistemas políticos, de vigilancia y de división. Pero detrás de cada cifra, detrás de cada dato histórico, siempre hay alguien con un nombre, con una cara, con una vida que no eligió ser parte de la historia,
pero que acabó siéndolo de la forma más radical posible. En los primeros años tras la construcción del muro, la zona que rodeaba la frontera en Berlín Oriental se convirtió en un espacio extraño, casi fantasmal. Los edificios que daban directamente al muro fueron evacuados. Algunas ventanas fueron tapiadas con ladrillos, otras fueron simplemente selladas. Las calles que antes eran transitadas se vaciaron. Había una franja de terreno conocida como la Franja de la Muerte, un espacio abierto entre el muro exterior y las barreras interiores donde cualquier persona que fuera vista podía ser disparada sin previo aviso. Era un paisaje diseñado para intimidar. Y funcionaba. Pero en las calles traseras, en los barrios que quedaban un poco más lejos de la frontera inmediata, la vida continuaba. La gente iba a trabajar. Los niños iban a la escuela. Las tiendas abrían con sus estantes que a veces estaban llenos y a veces no tanto. Había una normalidad forzada, una rutina que se mantenía no porque las cosas estuvieran bien, sino porque no había otra opción. O al menos eso parecía. Es en esa normalidad aparente donde debemos buscar a nuestra familia. Según los testimonios disponibles y las reconstrucciones que se han hecho a lo largo de los años, la decisión de cavar un túnel no surgió como una idea repentina, o fue más bien el resultado de una acumulación de frustraciones, de intentos fallidos por reunirse con los suyos a través de los cauces legales, de solicitudes de viaje denegadas, de promesas rotas, de esa sensación lenta pero implacable de que el sistema no iba a cambiar, de que el muro no iba a caer, de que si no hacían algo ellos mismos, nadie lo haría por ellos. Es probable que las primeras conversaciones fueran vagas, casi hipotéticas. Alguien que dice en voz baja, o quizá durante una cena, quizá en un paseo donde es más difícil que haya micrófonos ocultos. ¿Y si hubiera una forma de pasar por debajo? No como un plan concreto, sino como una fantasía. Como quien dice me gustaría volar, sabiendo que no puede, pero necesitando decirlo en voz alta para sentir que al menos el deseo existe. Pero las fantasías, a veces, empiezan a tomar forma. Alguien que conoce a alguien que sabe de construcción. Alguien que ha oído hablar de otros túneles que funcionaron. O alguien que tiene acceso a un sótano cerca de la frontera. Y poco a poco, lo que era una idea imposible, empieza a convertirse en algo que quizá, solo quizá, podría funcionar. Hay que entender que los túneles que se excavaron bajo el muro de Berlín no fueron todos iguales. Algunos fueron proyectos relativamente organizados, con apoyo logístico desde el oeste, con estudiantes universitarios que actuaban como voluntarios, con acceso a herramientas y materiales. Otros fueron esfuerzos mucho más modestos, casi artesanales, llevados a cabo por grupos pequeños de familiares y amigos con poco más que sus manos y su determinación. La historia que nos ocupa se sitúa más cerca de este segundo grupo. No hubo grandes patrocinadores ni equipos de ingeniería. Hubo personas corrientes enfrentándose a un desafío extraordinario con los medios que tenían a su alcance. El punto de partida fue, según los relatos, un sótano en un edificio del lado occidental de la ciudad, lo suficientemente cerca de la frontera como para que la distancia del túnel fuera viable, pero no tan cerca como para que la presencia de actividad inusual levantara sospechas inmediatas. Encontrar ese lugar fue en sí mismo un proceso complicado. No bastaba con que el sótano existiera. Tenía que ser accesible sin llamar la atención. Tenía que tener paredes y suelo que permitieran la excavación. Y tenía que estar en una zona donde el tráfico de personas fuera suficiente para que las idas y venidas de los excavadores pasaran desapercibidas. Una vez localizado el punto de partida, comenzó la fase de planificación.
Y aquí es donde la historia adquiere una dimensión casi técnica, que, sin embargo, resulta fascinante por lo precaria que era. ¿Cómo calculas la dirección de un túnel sin instrumentos de precisión? ¿Cómo sabes que estás yendo recto y no desviándote hacia un lado? ¿Cómo determinas a qué profundidad debes cavar para pasar por debajo de los cimientos del muro, por debajo de las patrullas, por debajo de los sensores que en algunos tramos detectaban vibraciones en el suelo? Las respuestas a estas preguntas variaban según el grupo y según la época. Algunos utilizaban brújulas caseras. Otros se guiaban por el sonido del tráfico en la superficie, usando el ruido de los coches como referencia para saber si estaban pasando por debajo de una calle determinada. Algunos medían la distancia con cuerdas y hacían cálculos a mano sobre papel cuadriculado. Eran métodos rudimentarios, imprecisos, sujetos a error. Y sin embargo, en muchos casos, funcionaron. La excavación en sí era un trabajo brutal. El suelo de Berlín, como mencionamos antes, es en gran parte arenoso, con capas de arcilla y grava. Eso tiene ventajas y desventajas. La arena es relativamente fácil de cavar, pero es extremadamente inestable. Sin un sistema de apuntalamiento adecuado, las paredes del túnel podían derrumbarse en cualquier momento. Y un derrumbe no solo significaba perder horas o días de trabajo, sino que podía atrapar a quien estuviera dentro. Podía hacer ruido suficiente para alertar a los guardias de superficie, o podía abrir un hundimiento visible desde arriba que delatara la existencia del túnel. Para evitar los derrumbes, los excavadores improvisaban sistemas de soporte con lo que encontraban. Tablas de madera, puertas viejas, marcos de ventanas y cualquier material que pudiera servir para reforzar las paredes y el techo del pasadizo. En algunos túneles más sofisticados se llegaron a utilizar vigas de acero, pero en los proyectos más modestos el apuntalamiento era precario, insuficiente y en muchos casos apenas simbólico. Y luego estaba el agua. El nivel freático en muchas zonas de Berlín es sorprendentemente alto. Bastaba con cavar unos pocos metros de profundidad para encontrar humedad, primero como una filtración lenta y luego como un flujo constante que convertía el fondo del túnel en un lodazal. Algunos grupos intentaron drenar el agua con bombas manuales o con cubos. Otros simplemente aceptaron trabajar en el barro, empapados hasta los huesos, durante horas. Imagina eso por un momento. Estás dentro de un agujero que apenas tiene la anchura de tus hombros. No puedes ponerte de pie. Apenas puedes levantar los brazos por encima de la cabeza. El aire es pesado, húmedo, cargado del olor a tierra mojada. La única luz es una linterna que alguien sujeta detrás de ti. Y tienes que cavar, hacia adelante, sin parar, sacando la tierra en cubos que alguien arrastra hacia atrás por el mismo agujero, sabiendo que cada golpe de pala puede ser el que provoque un derrumbe, o el que haga un ruido lo suficientemente fuerte como para ser detectado desde la superficie, y sabiendo que si algo sale mal, nadie va a venir a rescatarte, porque oficialmente lo que estás haciendo no existe. Y si te descubren, no serás un héroe, serás un criminal. Ese era el precio de la libertad en el Berlín dividido. Las jornadas de trabajo solían ser nocturnas. De noche había menos actividad en la superficie, menos tráfico, menos ruido ambiente que pudiera ser alterado por el sonido de la excavación. Los turnos eran de varias horas y los excavadores se relevaban para no agotarse por completo, aunque el cansancio acumulado era inevitable. Durante el día tenían que mantener sus vidas normales, ir al trabajo si lo tenían, hacer las compras, saludar a los vecinos, fingir que todo estaba bien
que no estaban agotados, que las uñas rotas y las manos llenas de ampollas se debían a cualquier otra cosa. Esa doble vida era en sí misma una forma de tortura. Vivir en la mentira constante, sonriendo mientras por dentro contabas las horas que faltaban para volver al sótano y seguir cavando. Y mientras tanto, al otro lado del muro, las personas que esperaban ser rescatadas vivían su propia versión de esa agonía. Habían sido informadas, probablemente a través de mensajes codificados o de intermediarios de confianza, de que se estaba preparando algo. Pero no sabían los detalles. No sabían cuánto faltaba. No sabían si el plan seguía en marcha o si había sido descubierto. Cada día que pasaba sin noticias era un día más de incertidumbre. Y cada noche, antes de dormirse, debían preguntarse si la siguiente sería la noche en que todo cambiaría. El aspecto más difícil de toda la operación no era quizá el trabajo físico, sino la gestión del secreto. En un proyecto como este, cada persona adicional que conocía el plan era un riesgo potencial. Cuantas más personas supieran, mayor era la probabilidad de que alguien hablara, ya fuera por descuido, por miedo o por traición. Y la traición era un peligro muy real. La Stasi no solo vigilaba pasivamente, reclutaba activamente a informantes, ofreciendo incentivos o ejerciendo presión sobre personas vulnerables. Un hombre con problemas económicos, una mujer cuyo hijo necesitaba un tratamiento médico, alguien con un secreto que no quería que saliera a la luz, cualquiera de ellos podía ser convertido en un colaborador. Y una vez dentro de la red de informantes, era muy difícil salir. Algunos de los túneles más prometedores fueron descubiertos precisamente por esta vía. Alguien habló, alguien no pudo guardar el secreto. Y de pronto, donde debía haber una salida hacia la libertad, había soldados esperando en la oscuridad. Esa posibilidad, la de llegar al final del túnel y encontrar no la libertad, sino una emboscada, era algo con lo que todos los participantes tenían que vivir. No era una posibilidad remota. Era algo que había ocurrido antes, que ocurriría después, y que podía ocurrirles a ellos en cualquier momento. Pero siguieron cavando. Y hay algo en esa persistencia que va más allá de la valentía. Es algo casi primitivo, algo que tiene que ver con los vínculos más básicos del ser humano, el deseo de estar con los tuyos, el rechazo visceral a aceptar que una decisión política, tomada por personas que nunca te preguntaron tu opinión, pueda separarte de las personas que amas para siempre. Los documentos y testimonios que se han conservado sobre este tipo de operaciones nos permiten reconstruir, al menos parcialmente, en lo que debieron sentir aquellas personas. Pero es importante reconocer que hay mucho que no sabemos. Hay emociones que no quedaron registradas. Hay momentos de duda, de pánico, de desesperación que nadie anotó en ningún cuaderno y que se perdieron para siempre en la oscuridad de esos túneles. Lo que sí sabemos es que el trabajo avanzaba lentamente. Muy lentamente. Un buen día de excavación podía significar avanzar 1 o 2 metros. Un mal día, cuando el suelo era demasiado duro, o cuando había demasiada agua, o cuando el ruido obligaba a detenerse, podía significar avanzar apenas unos centímetros. Y el túnel necesitaba tener, según las estimaciones, una longitud de varias decenas de metros para cruzar de un lado al otro de la frontera. Haz la cuenta. Varias decenas de metros, avanzando 1 o 2 metros por día, en el mejor de los casos. Estamos hablando de semanas de trabajo. A veces meses. Meses enteros viviendo una doble vida. Meses cavando en la oscuridad. Meses manteniendo un secreto que podía costar la vida. Y durante todo ese tiempo, la vida en la superficie
seguía su curso. Los guardias hacían sus rondas. Los vecinos llevaban sus rutinas. Los informantes de la Stasi escribían sus reportes. Y en algún sótano húmedo y mal iluminado, un grupo de personas cubiertas de barro seguía cavando hacia adelante, centímetro a centímetro, con la fe de que al final de toda esa oscuridad habría algo que mereciera la pena. Hay un detalle que a menudo se pasa por alto cuando se cuentan estas historias, y que sin embargo dice mucho sobre la experiencia humana dentro de un túnel. El silencio. No el silencio como ausencia de ruido, sino el silencio como disciplina, como imposición, como carga. Los excavadores no podían hablar en voz alta. No podían reír, ni toser fuerte, ni gritar si se golpeaban un dedo o si una tabla les caía encima. Tenían que trabajar en un silencio casi absoluto, comunicándose con gestos, con toques en el hombro, con señales previamente acordadas. Ese silencio forzado creaba una atmósfera que algunos supervivientes han descrito como opresiva, como si el propio túnel estuviera vivo y les pidiera que se callaran. Estaban solos con sus pensamientos, con sus miedos, con el sonido de su propia respiración y el golpeteo rítmico de la pala contra la tierra. Horas y horas en esas condiciones. Noches enteras. Es fácil idealizar estas historias desde la distancia, convertirlas en relatos de heroísmo puro, de valentía sin fisuras, de personas que nunca dudaron y nunca tuvieron miedo. Pero la realidad es mucho más compleja. Estas personas tenían miedo. Mucho miedo. Dudaron. Hubo momentos en que quisieron dejarlo todo, en que la magnitud de lo que estaban intentando les pareció absurda, imposible, suicida. Y sin embargo, algo los empujaba a seguir. Quizá era el amor, quizá era la rabia, quizá era simplemente la negativa a rendirse, la incapacidad de aceptar que el mundo pudiera ser tan injusto como parecía ser. Sea lo que fuere, funcionó. Siguieron cavando. Mientras el túnel avanzaba bajo tierra, en la superficie la vida continuaba con su mezcla de normalidad y opresión. En el lado oriental, la propaganda del gobierno insistía en que el muro era una medida de protección, un escudo antifascista que protegía a los ciudadanos de la influencia perniciosa del capitalismo occidental. En el lado occidental, el muro se había convertido en el símbolo más potente de la Guerra Fría, un recordatorio constante de que el mundo estaba dividido en dos bloques que podían aniquilarse mutuamente en cualquier momento. Berlín era, en muchos sentidos, el punto donde todas las tensiones del planeta se concentraban en unos pocos kilómetros cuadrados. Y bajo esa superficie cargada de tensión, un grupo de personas cavaba en silencio, ajenas a la geopolítica, ajenas a los discursos de los líderes mundiales, ajenas a todo lo que no fuera el siguiente metro de tierra que había que mover. Hay una belleza extraña en ese contraste. Arriba, los grandes poderes del mundo jugaban su partida de ajedrez nuclear. Abajo, una familia intentaba simplemente estar junta. Esa es quizá la lección más profunda de esta historia, que mientras los gobiernos construyen muros, las personas cavan túneles. Que mientras los sistemas intentan controlar y dividir, hay algo en el ser humano que se resiste, que busca grietas o que encuentra caminos donde no los hay. Pero no nos adelantemos. El túnel aún no ha llegado a su destino, y lo que ocurrió cuando finalmente lo hizo es algo que merece ser contado con la calma y el detalle que se merece. Descansa un momento. Respira. Siente la tranquilidad de saber que estás a salvo, que no hay ningún muro entre tú y las personas que quieres. Y cuando estés listo, seguiremos juntos por ese pasadizo oscuro hacia lo que había al otro lado. Llega un momento en cualquier excavación en el que el trabajo
deja de ser solo trabajo y se convierte en otra cosa. En algo parecido a una cuenta atrás. Los excavadores lo saben, lo sienten en el cuerpo, en la tensión de los músculos, en la forma en que el aire parece hacerse más denso a medida que avanzan. Ya no están simplemente cavando, están acercándose. Y esa cercanía cambia todo. Según los testimonios que se han conservado de distintas operaciones de túneles bajo el muro de Berlín, había un punto en cada proyecto en el que la ansiedad se multiplicaba. Era el punto en que los cálculos indicaban que el túnel estaba pasando por debajo de la franja de la muerte, esa zona abierta y vigilada que separaba las últimas edificaciones del este de la barrera principal. Pasar por debajo de esa franja significaba estar literalmente bajo los pies de los guardias. Un ruido demasiado fuerte, una vibración detectada por los sensores, un hundimiento inesperado del terreno, de cualquier cosa podía delatarlos. En ese tramo, el trabajo se hacía aún más lento. Cada palada era medida, cuidadosa, casi ceremonial. Los excavadores contenían la respiración como si el simple acto de respirar pudiera alertar a quienes caminaban sobre sus cabezas. La tierra se sacaba con las manos en muchos casos, porque el sonido del metal contra la roca o la grava era demasiado arriesgado. Es difícil transmitir con palabras lo que debió sentirse en esos momentos, más estar a unos pocos metros de profundidad, sabiendo que justo encima hay soldados armados con órdenes de disparar, y que lo único que te separa de ellos es una capa de tierra húmeda. La tentación de darse la vuelta y volver atrás debió ser enorme. Y sin embargo, no lo hicieron. Siguieron adelante. Hay un detalle que aparece en varios relatos de supervivientes de túneles y que resulta particularmente conmovedor. Cuando los excavadores llegaban al punto más peligroso del recorrido, cuando estaban justo debajo de la frontera, algunos de ellos tocaban el techo del túnel con las manos, como si pudieran sentir, a través de la tierra, lo que había arriba. No era un gesto práctico. No les daba ninguna información útil. Era un gesto instintivo, casi animal, como quien toca una pared para asegurarse de que es real, de que existe, de que no es una pesadilla de la que va a despertar. En el caso de la familia que nos ocupa, los relatos disponibles sugieren que el tramo bajo la frontera se cubrió durante las horas más oscuras de la noche, cuando el tráfico en la superficie era mínimo y las probabilidades de detección eran, al menos en teoría, algo menores. Aún así, cada minuto en esa zona era un minuto de riesgo máximo, un minuto en el que cualquier cosa podía salir mal. Pero no salió mal. El túnel siguió avanzando, metro a metro, centímetro a centímetro, hasta que los excavadores calcularon que habían cruzado la frontera y estaban ahora bajo territorio oriental, bajo las calles donde vivían las personas que estaban esperando, bajo los edificios donde familias enteras contenían el aliento, mirando por la ventana cada vez que oían un ruido, preguntándose si ese sería el momento. La fase final de un túnel era paradójicamente la más delicada de todas. No bastaba con llegar al punto correcto. Había que salir a la superficie. Y esa salida tenía que producirse en el lugar exacto, en el momento exacto, y de la forma más silenciosa posible. Un error de cálculo de unos pocos metros podía significar salir en el lugar equivocado. Quizá en medio de una calle, quizá dentro de un edificio ocupado por desconocidos, quizá demasiado cerca de un puesto de vigilancia. Los excavadores solían dejar los últimos centímetros de tierra sin cavar hasta el momento preciso de la operación. Mantenían una capa fina de suelo como barrera final y solo la rompían cuando todo estaba preparado para la evacuación. Ese momento, el momento en que una herramienta atravesaba la última capa de tierra
y aparecía un agujero en el suelo de un sótano, al otro lado del muro, era descrito por muchos supervivientes como el momento más intenso de toda la experiencia. Más intenso incluso que el propio cruce. Porque era en ese instante cuando la fantasía se convertía en realidad. Cuando el túnel dejaba de ser un proyecto, una esperanza, un sueño, y se convertía en una puerta. Una puerta real, tangible, abierta en el suelo, que conectaba dos mundos que se suponía que nunca debían estar conectados. Ahora imagina la escena desde el otro lado, desde el lado de las personas que esperaban. Llevas semanas, tal vez meses, sabiendo que alguien está cavando hacia ti. Has recibido mensajes cifrados, indicaciones vagas, instrucciones de estar preparado. Has ensayado mentalmente lo que vas a hacer cuando llegue el momento. Has preparado una pequeña bolsa con lo imprescindible, porque sabes que no podrás llevar casi nada. Has mirado tu casa, tus cosas, tu barrio, sabiendo que probablemente no volverás a verlos nunca más. Y una noche, alguien llama a tu puerta. O quizá no llama. Quizá simplemente aparece en tu sótano, cubierto de barro, con los ojos brillando en la oscuridad, y te dice: es ahora. Es ahora. Dos palabras que cambian una vida para siempre. La evacuación a través de un túnel era un proceso que requería una coordinación extrema. Las personas que iban a cruzar habían sido seleccionadas previamente y contactadas con la mayor discreción posible. Cada una de ellas tenía un horario asignado, una ruta para llegar al punto de entrada, instrucciones sobre qué hacer y qué no hacer. No podían llevar objetos grandes. No podían hacer ruido. No podían detenerse. Los niños eran, por razones obvias, el elemento más impredecible y más angustiante de todo el proceso. ¿Cómo le explicas a un niño de 3 o 4 años que tiene que meterse en un agujero oscuro en el suelo y arrastrarse durante lo que pueden parecer horas sin llorar, sin gritar, sin preguntar a dónde va? Algunos padres se daban ligeramente a los niños más pequeños, según algunos testimonios. Otros simplemente los abrazaban con fuerza y les susurraban al oído que todo iba a estar bien, que era un juego, que al final del túnel habría algo bueno esperándolos. Es en estos detalles donde la historia deja de ser una anécdota histórica y se convierte en algo que te golpea en el centro del pecho. Porque no estamos hablando de espías ni de soldados. Estamos hablando de padres y madres haciendo lo imposible para proteger a sus hijos. De abuelos arrastrándose por el barro para volver a abrazar a sus nietos. De hermanos que llevaban años sin verse y que estaban a punto de encontrarse en la oscuridad más absoluta, bajo tierra, en el lugar más improbable del mundo. El cruce en sí duraba relativamente poco comparado con los meses de preparación. Pero para quienes lo vivieron, esos minutos dentro del túnel fueron los más largos de sus vidas. El pasadizo era estrecho. En muchos túneles apenas había espacio para pasar a gatas. El techo estaba tan bajo que rozaba la espalda. El suelo estaba mojado, a veces embarrado, a veces encharcado. El aire era espeso, cargado del olor a tierra y humedad. Y la oscuridad era total, interrumpida solo por alguna linterna tenue que alguien sostenía para marcar el camino. Para las personas que sufrían claustrofobia, aquello debió ser una tortura indescriptible. Pero incluso para quienes no la sufrían, la experiencia era extrema. Estar bajo tierra, en un espacio que podía derrumbarse en cualquier momento, sabiendo que sobre tu cabeza hay soldados armados, sabiendo que si te descubren, no habrá juicio justo ni segunda oportunidad. Algunos testimonios hablan de personas que, a mitad del túnel,
se paralizaron. El miedo los bloqueó por completo. No podían avanzar ni retroceder. Estaban congelados en la oscuridad, temblando, incapaces de mover un músculo. En esos casos, quienes los acompañaban tenían que hablarles en susurros, calmarlos, a veces literalmente tirar de ellos para sacarlos de ese estado y hacerlos seguir adelante. Otros testimonios hablan de una extraña calma que se apoderaba de las personas una vez dentro del túnel. Como si después de meses de ansiedad e incertidumbre, el hecho de estar finalmente en movimiento, de estar haciendo algo, les proporcionara una paz inesperada. Ya no había que esperar, ya no había que fingir, ya no había que preguntarse si pasaría o no pasaría. Estaba pasando. Y lo único que había que hacer era seguir arrastrándose hacia adelante. El momento de la salida, cuando las personas emergían del túnel en el lado occidental, es descrito en prácticamente todos los testimonios como un momento de emoción desbordante. Algunos lloraban, otros se quedaban inmóviles, mirando a su alrededor como si no pudieran creer que fuera real. Otros abrazaban a quien tenían más cerca con una fuerza que hacía innecesarias las palabras. Habían cruzado. Estaban al otro lado. El muro seguía allí, a unos pocos metros, gris, imponente, indiferente. Pero ellos ya no estaban dentro. Habían pasado por debajo, literalmente por debajo, y habían salido al otro lado. Pero no todos los túneles tuvieron un final feliz. Y sería irresponsable contar esta historia sin mencionar también el coste. Algunos túneles fueron descubiertos durante la evacuación. Soldados de la Alemania Oriental que habían sido alertados, quizá por un informante, quizá por una detección rutinaria, aparecían en el punto de salida justo cuando las personas estaban cruzando. En esos casos, la confusión, el pánico y la violencia podían desatarse en cuestión de segundos. Hubo tiroteos dentro de túneles. Hubo personas heridas. Hubo personas capturadas y enviadas a prisiones donde las condiciones eran duras, donde los interrogatorios podían durar semanas, donde la presión psicológica se aplicaba de forma sistemática para obtener información sobre otros posibles fugitivos, sobre colaboradores, sobre redes de escape. Y hubo personas que murieron. No es posible dar una cifra exacta de cuántas personas perdieron la vida en intentos de fuga a través de túneles, porque muchos de esos incidentes no fueron registrados públicamente por las autoridades de la Alemania Oriental, que tenían interés en minimizar la magnitud de los intentos de escape. Pero los historiadores han documentado varios casos en los que la excavación o el cruce terminaron en tragedia. Es importante que estas muertes no sean olvidadas. No como instrumento de propaganda, no como herramienta para demonizar a un lado u otro, sino como recordatorio de lo que ocurre cuando un sistema político decide que la libertad de movimiento de las personas es una amenaza que debe ser eliminada a cualquier precio. Cada persona que murió intentando cruzar el muro de Berlín, ya fuera a través de un túnel, saltando el muro, nadando un canal o corriendo por la franja de la muerte, era alguien con una vida, con una familia, con sueños y planes que nunca se cumplieron. Y cada una de esas muertes fue, en última instancia, innecesaria. Innecesaria porque el muro en sí era innecesario. Porque ningún gobierno debería tener que encerrar a sus ciudadanos para impedir que se vayan. Si un sistema necesita un muro para sobrevivir, tal vez el problema no sean las personas que quieren irse, sino el sistema que las retiene. Pero esa es una reflexión para después. Ahora volvamos a nuestra familia. Los relatos disponibles sobre esta historia en particular indican que el cruce se completó, que las personas que esperaban al otro lado del muro consiguieron entrar en el túnel y llegar al oeste.
que la familia que había sido separada por una decisión política tomada años atrás volvió a estar junta, con las manos sucias de barro, con la ropa empapada, con los ojos enrojecidos por el cansancio y la emoción. Pero juntos, juntos. Esa palabra, tan simple, tan cotidiana, aún adquiere en este contexto un peso que resulta casi insoportable. Porque para la mayoría de nosotros, estar juntos con nuestra familia es algo normal, algo que damos por sentado, algo que ni siquiera pensamos. Pero para estas personas, estar juntos fue el resultado de meses de planificación clandestina, de noches enteras cavando en la oscuridad, de un riesgo que podía haberles costado la vida. ¿Qué se dicen dos personas que llevan años separadas cuando se reencuentran en un sótano al otro lado del muro, cubiertas de tierra, temblando de frío y de miedo? ¿Qué palabras pueden contener todo lo que han sentido durante esos años de separación? Es probable que no dijeran mucho. Es probable que las palabras sobraran. Un abrazo, un llanto, un silencio que decía más que cualquier discurso. Esos son los momentos que la historia oficial rara vez recoge. Los momentos en que la geopolítica se reduce a dos personas abrazándose en un sótano. Los momentos en que los grandes relatos sobre capitalismo y comunismo, sobre este y oeste, sobre libertad y control, se disuelven en algo tan humano como un padre sosteniendo a su hijo por primera vez en años. Y quizá eso es lo más importante de esta historia. No el túnel en sí, no la ingeniería, no la estrategia, sino las personas. Las personas que decidieron que ningún muro iba a tener la última palabra sobre sus vidas. Que decidieron que si el mundo les cerraba todas las puertas, ellos abrirían una nueva bajo la tierra. Descansa un momento. Deja que esta imagen se quede contigo. Una familia reunida en un sótano. El barro en las manos, las lágrimas en los ojos. Y sobre sus cabezas, ajeno a lo que acaba de ocurrir, el muro sigue en pie, gris e indiferente, sin saber que acaba de ser derrotado de la forma más silenciosa posible. Después del cruce, después del abrazo, después de las lágrimas y el barro y el alivio, venía algo que pocas veces se cuenta en las historias de fugas espectaculares. Venía el después, y el después era, a su manera, casi tan difícil como el túnel. Porque escapar del este no significaba que todo estuviera resuelto. Significaba que empezaba otra cosa. Algo diferente. Sí, algo mejor, en muchos sentidos. Pero también algo lleno de incertidumbre, de ajustes, de pérdidas que no se podían recuperar. Las personas que cruzaban desde la Alemania oriental hacia la occidental llegaban, literalmente, con lo puesto. Con la ropa que llevaban encima, ahora mojada y manchada de tierra. Con una bolsa pequeña si habían tenido suerte de poder prepararla. Y con nada más. Dejaban atrás sus casas, sus muebles, sus fotografías, sus recuerdos materiales, sus empleos, sus rutinas. Dejaban atrás a amigos que no habían podido o no habían querido huir. Dejaban atrás una vida entera, por imperfecta que fuera, para empezar de cero en un lugar que conocían solo de oídas, a través de la radio o de cartas censuradas. El gobierno de la Alemania occidental tenía programas de acogida para los refugiados del este. Había centros de recepción donde las personas que llegaban eran registradas, interrogadas, alojadas temporalmente y orientadas sobre los primeros pasos que debían dar en su nueva vida. Pero esos programas, por bien intencionados que fueran, no podían cubrir todo lo que las personas habían perdido. Había trámites burocráticos que podían llevar semanas.
papeles que obtener, documentos de identidad que solicitar, permisos de trabajo que tramitar. Había un idioma que, aunque era el mismo alemán, se había ido diferenciando durante años de separación, con expresiones, giros y matices que a veces hacían que los recién llegados se sintieran extranjeros en su propio país. Había una cultura de consumo que para muchos resultaba abrumadora, después de años viviendo en una economía donde las opciones eran limitadas y donde la escasez era una constante. Y había algo más sutil, más difícil de explicar, que algunos supervivientes han descrito como una especie de culpa. La culpa de haber escapado. La culpa de estar a salvo mientras otros seguían atrapados. Y la culpa de haber dejado atrás a personas que no pudieron venir, que no quisieron venir, que se quedaron por miedo, por lealtad, por resignación o simplemente porque no tuvieron la oportunidad. Esa culpa podía ser paralizante. Había personas que, después de haber arriesgado todo para cruzar, se encontraban al otro lado, incapaces de disfrutar de su nueva libertad. Cada vez que encendían la televisión y veían noticias sobre la represión en el este, cada vez que leían sobre alguien que había sido arrestado o que había muerto intentando huir, esa culpa volvía a golpearles como una ola. Para las familias con niños, el ajuste tenía sus propias complejidades. Los niños que habían crecido en el este tenían que adaptarse a un sistema educativo diferente. A compañeros de clase que a veces los miraban con curiosidad, a veces con indiferencia, a veces con una condescendencia que dolía más que el rechazo abierto. Tenían que aprender a navegar un mundo donde las reglas eran distintas, donde la libertad de elección que tanto habían anhelado sus padres venía acompañada de una incertidumbre que nunca habían experimentado. Y para los adultos estaba el desafío de reconstruir una identidad profesional. Los títulos universitarios obtenidos en la Alemania Oriental no siempre eran reconocidos en el oeste. Las experiencias laborales previas no siempre eran valoradas. Había que empezar de nuevo, a veces desde abajo, aceptando trabajos que no correspondían a la formación ni a la experiencia, tragando el orgullo y recordando que, al menos, estaban libres. Todo esto puede parecer menor comparado con la hazaña del túnel. Y en cierto sentido, lo es. Nada puede compararse con esos minutos arrastrándose bajo tierra, con el corazón en la garganta y la vida en juego. Pero la vida no se mide solo en momentos extremos. Se mide también en los días ordinarios que vienen después. Y para las personas que cruzaron el muro de Berlín a través de túneles, esos días ordinarios fueron, durante mucho tiempo, cualquier cosa menos ordinarios. Hay algo que merece ser mencionado y que a menudo se pasa por alto en las narrativas sobre la Guerra Fría. Y es que la experiencia de cruzar de este a oeste no fue la misma para todos. Hubo quienes se adaptaron rápidamente, que encontraron trabajo, que reconstruyeron sus vidas, que prosperaron. Pero también hubo quienes nunca terminaron de sentirse del todo en casa, que vivieron el resto de sus vidas con la sensación de estar entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno. Esa es una realidad que afecta a los refugiados de todas las épocas y de todos los lugares. La persona que huye no solo deja atrás un territorio, deja atrás una versión de sí misma. Y construir una nueva versión lleva tiempo, esfuerzo y, a menudo, un tipo de valentía que es menos visible que la de cavar un túnel, pero que es igualmente necesaria. Volvamos ahora la mirada hacia el túnel en sí. Porque una vez completada la evacuación, el túnel dejaba de ser un pasadizo de escape y se convertía en una evidencia. Una evidencia que debía ser eliminada, o al menos inutilizada, para evitar que las autoridades del este lo descubrieran
y lo usaran para rastrear a quienes lo habían construido y a quienes lo habían cruzado. En muchos casos, los túneles eran inundados deliberadamente después de su uso. Se abrían las llaves de agua, se redirigía alguna tubería, se dejaba que el nivel freático hiciera su trabajo. En cuestión de días o semanas, el pasadizo que había sido la diferencia entre la cautividad y la libertad quedaba convertido en un conducto lleno de agua y barro, intransitable, invisible. Otros túneles fueron descubiertos por las autoridades de la Alemania Oriental después de la evacuación. En esos casos, los soldados y agentes de la Stasi bajaban al túnel, lo inspeccionaban, tomaban fotografías, medían distancias, buscaban cualquier pista que pudiera llevarlos a los responsables. Esas inspecciones eran meticulosas, exhaustivas, y la información obtenida se añadía a los enormes archivos que la Stasi mantenía sobre intentos de fuga y actividades subversivas. Los archivos de la Stasi, que fueron parcialmente abiertos al público tras la reunificación alemana, constituyen uno de los registros más extensos y detallados de vigilancia estatal que existen. Millones de páginas de informes, notas, transcripciones de escuchas telefónicas, fotografías tomadas en secreto, fichas personales con información íntima sobre ciudadanos que nunca supieron que estaban siendo observados. Es un legado escalofriante que nos recuerda hasta dónde puede llegar un Estado cuando decide que controlar a sus ciudadanos es más importante que respetarlos. Pero volvamos al presente, al nuestro. El muro de Berlín cayó la noche del 9 de noviembre de 1989. No cayó por un decreto ni por una batalla. Cayó porque un portavoz del gobierno de la Alemania Oriental, durante una conferencia de prensa, anunció de forma algo confusa que se levantaban las restricciones de viaje. La noticia se extendió como una onda expansiva. Miles de berlineses del este se dirigieron a los puntos de control fronterizo. Los guardias, desbordados y sin instrucciones claras, se acabaron abriendo las puertas. Y la gente cruzó, a pie, sin túneles, sin esconderse, sin miedo. Las imágenes de esa noche son probablemente algunas de las más poderosas del siglo XX. Personas subidas al muro, abrazándose, brindando con champán, llorando, bailando. Familias que llevaban décadas separadas, reuniéndose en medio del caos y la alegría. Desconocidos abrazándose como si se conocieran de toda la vida, unidos por el simple hecho de estar viviendo juntos un momento que ninguno de ellos creía que llegaría a ver. Para las personas que habían cruzado a través de túneles años o décadas antes, esa noche debió ser una mezcla compleja de emociones. Alegría, por supuesto. Alivio. Reivindicación, quizá, al ver que la historia les había dado la razón, que el muro que parecía eterno resultó no serlo. Pero también es posible una cierta amargura, porque ellos habían pagado un precio altísimo por algo que ahora estaba sucediendo de forma casi espontánea, casi festiva. Habían arriesgado sus vidas, habían cavado durante meses, habían vivido con miedo durante años. Y ahora, de pronto, la puerta se abría sola. Eso no quita valor a lo que hicieron. Al contrario, lo que hicieron demostró, décadas antes de que el muro cayera, que la voluntad humana puede más que el hormigón. Que por más alto que sea un muro, por más grueso, por más vigilado, más siempre habrá alguien dispuesto a buscar la forma de atravesarlo. Cada túnel que se cavó bajo el muro de Berlín fue, a su manera, un acto de resistencia. Una declaración de que las personas no son propiedad de ningún Estado. Una afirmación de que el deseo de libertad, de reunión, de vida en común, es más fuerte que cualquier barrera que se interponga. Hoy, más de 30 años después de la caída del muro,
Berlín es una ciudad reunificada. Los visitantes caminan por Bernauer Straße, y por Checkpoint Charlie, por la East Side Gallery, y ven los restos del muro convertidos en atracción turística, en lienzo para artistas, en escenario para fotografías que se suben a las redes sociales. Hay museos que explican la historia de la división. Hay placas conmemorativas en los lugares donde las personas murieron intentando cruzar. Hay exposiciones que muestran objetos utilizados en las fugas, pasaportes falsos, compartimentos secretos en coches, trajes de neopreno para nadar los canales, y sí, fotografías y planos de túneles. Pero hay algo que ningún museo puede reproducir, y es la sensación de estar dentro de uno de esos túneles. La oscuridad, la humedad, el silencio, el miedo, la esperanza. Eso solo lo conocieron quienes estuvieron allí. Y muchos de ellos ya no están para contarlo. Caminamos por esas calles, sacamos fotos, leemos los paneles informativos y seguimos adelante. Quizá nos detenemos un momento para reflexionar. Quizá sentimos una punzada de emoción al leer el nombre de alguien que murió a los 19 años intentando saltar el muro. Pero luego miramos el teléfono, consultamos dónde vamos a cenar, y la historia se queda atrás, como un eco que se va apagando. Y está bien. No se puede vivir permanentemente en la conmemoración. La vida sigue y debe seguir. Pero de vez en cuando, quizá en una noche como esta, quizá mientras estás a punto de quedarte dormido, y merece la pena recordar que bajo las calles por las que caminamos hay historias enterradas. Historias de personas que hicieron cosas extraordinarias por algo tan simple como estar cerca de quienes amaban. Esta mansión de la que hablamos no es de piedra ni de mármol. Es un túnel de tierra húmeda cavado a mano. No tiene salones ni escalinatas. Tiene un pasadizo estrecho, oscuro y peligroso. No fue construida para impresionar, sino para sobrevivir. Y en cierto sentido, me es más monumental que cualquier palacio, porque fue levantada no por arquitectos ni por obreros contratados, sino por personas desesperadas que solo tenían sus manos y su determinación. Esa es la historia de la familia que cavó un túnel bajo el muro de Berlín para escapar. No fue la única familia que lo hizo. No fue el único túnel. Pero cada una de esas historias es única, irrepetible, y merece ser contada, y merece ser escuchada, con el respeto que se debe a quienes arriesgaron todo por algo que nosotros, con suerte, nunca tendremos que arriesgar. ¿Puede una familia derrotar a un muro? No con tanques ni con misiles, sino con una pala, con paciencia, con amor. La respuesta, al menos en este caso, es sí. Sí pudieron. Y lo hicieron en silencio, bajo tierra, sin que nadie los viera, sin esperar aplausos ni reconocimiento. Lo hicieron porque no les quedaba otra opción. O mejor dicho, porque la otra opción, aceptar la separación, resignarse al muro, era algo que no estaban dispuestos a vivir. Las casas sobreviven a las personas. Los muros también, durante un tiempo. Pero al final, lo que perdura no es el hormigón ni el alambre de espino. Lo que perdura son las historias. Las historias de quienes se negaron a rendirse. Las historias de quienes cavaron en la oscuridad hacia algo mejor. Y quizá eso es lo que nos fascina de estas historias. No el túnel en sí, no la ingeniería, no el peligro, sino la certeza de que cuando todo parece imposible, cuando el mundo entero parece diseñado para mantenernos separados, hay algo en el ser humano que se niega a aceptarlo. Algo que cava, que busca, que insiste, que no se detiene hasta encontrar el camino. Eso no lo construyó ningún Estado. No lo financió ningún banco.
no lo aprobó ningún parlamento. Eso lo construyeron personas corrientes, con las manos llenas de tierra y el corazón lleno de algo que es más fuerte que el miedo. Gracias por acompañarnos esta noche. Cierra los ojos. Respira tranquilo. No hay ningún muro entre tú y el descanso que mereces. Descansa.